en lo que escribe, por favor. ¿Sí está escribiendo algo, Daniela, o no? Ok, a ver, ¿quién quiere participar, chicos? ¿Quién me dijo hace un momentito? Yo, Jesús. Ok, Jesús, te escuchamos. Yo encontré que la retinoscopía es una técnica que permite diagnosticar los defectos refractivos que tiene un ojo y que también es conocida como esquioscopía y bueno, que esta se interpreta mediante una luz proyectada sobre la retina por el material del retinoscopio. Ok, gracias, Jesús. ¿Qué más me pueden platicar acerca de la retinoscopía como tal? Que, que la luz que se tiene que usar es de franja, ¿no? Con una franja. ¿Que la qué, perdón? O sea, la luz que tiene que proyectar el retinoscopio es como una línea, así vertical. Sí, aunque fíjate que, o sea, sí, el retinoscopio, comúnmente más usado es el de franja, pero también existe otro retinoscopio que es de punto, pero sí, se ocupa una franja. A ver, Daniela, solo tienes que escribir 2 palabras. ¿Cuántos tipos de retinoscopía hay y cuáles son? Hablando de retinoscopía objetiva. Ok, por ahí, ¿quiénes levantaron la mano? Carvajal, ¿y quién más? A ver, vamos. Sí, te escuchamos. Así es, eso es lo que la hace que sea objetiva como tal. Es algo que nosotros determinamos por medio de la observación del retinoscopio. Y como bien dices, no es algo que el paciente nos indique como un síntoma, es algo que tú como examinador vas a determinar y vas a buscar con la ayuda del retinoscopio. Uh-huh. ¿Quién me dice cuántos tipos de retinoscopía hay? Bueno, ya lo escribió ahí su compañera, de hecho. Está la estática y la dinámica. Bien, a ver, alguien que no haya participado antes, chicos, porque si no, no van a tener su 40% completo, ¿eh? A ver, alguien que no haya
participado antes. Natalie, ¿ya ha participado? Creo que no, ¿verdad? Natalie, Camila, Abril, cualquiera de las tres. ¿Me pueden indicar, por favor, cuáles son las características del reflejo retinoscópico? A ver, Diana Carolina. Yo encontré que se puede valorar el brillo, el grosor y el movimiento y a partir de ahí determinar qué tipo de ametropía está presentándose. De acuerdo. ¿Entendieron más o menos lo que buscaron, chicos, o tienen muchas dudas? Yo no entendí bien lo del reflejo, eso es lo que no entendí bien. Ok. Bien, bueno, vamos a irlo viendo. Entonces, bueno, como tal la retinoscopía es una prueba objetiva, chicos, que como ya bien lo mencionaron ustedes, nos va a servir para determinar el error refractivo del paciente, tanto el error refractivo como la cantidad del error refractivo, es decir, con cuánto lo voy a corregir, ¿no? Con qué graduación lo voy a corregir. Como tal, pues es un método objetivo para medir el poder refractivo del ojo, interpretando la luz reflejada en su retina al iluminarla con el retinoscopio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pasamos esto a la parte de óptica, sabemos que el ojo, el globo ocular, tiene como tal un poder refractivo total de determinadas dioptrías. Decíamos entre 58 y 60 dioptrías totales, dependiendo la bibliografía que ustedes busquen, encuentren, perdón, les va a decir que tiene un poder total de entre 58 y 60 dioptrías, ¿ok? Entonces, bueno, esa luz del retinoscopio, aquí tenemos el retinoscopio, este es el foróptor, esa luz que nosotros vamos a mandar hacia el ojo del paciente en forma de franja, nos va a permitir determinar a nosotros qué tipo de ametropía tiene y qué cantidad de graduación voy a colocar para neutralizar a mi paciente, es decir, para hacerlo emétrope con la ayuda de, en este caso, de lentes, de lentes oftálmicas. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues interpretando las características del reflejo retinoscópico. Ahorita les voy a explicar cómo. La retinoscopía como tal tiene un principio óptico que es medir el punto remoto del paciente o bien hacer coincidir el punto remoto del paciente con el punto remoto del examinador. Por lo tanto, bueno, es muy importante que cuando ustedes realicen la retinoscopía de su paciente estén corregidos. Si ustedes no traen sus lentes y quieren hacer retinoscopía y por ejemplo, soy miope de -5 y quiero corregir a un miope de -5, pues no voy a poderlo corregir porque como se trata de hacer incidir el punto, o hacer coincidir, perdón, el punto remoto de mi paciente con el punto remoto del observador, es decir, que a través del reflejo y las lentes que yo ocupe caigan exactamente sobre mi retina y sobre su retina, pues entonces si yo no estoy corregido, no voy a lograr corregir a mi paciente de buena forma, porque entonces o lo voy a sobrecorregir o lo voy a hipocorregir, ¿ok? Hay dos tipos de retinoscopía, los cuales son estática y dinámica. En este caso, durante estas últimas clases que nos quedan, vamos a ver solamente la estática, que es la que viene dentro del programa de
diagnóstico refractivo. La retinoscopía dinámica se ocupa para evaluar la parte acomodativa, o el retraso acomodativo que pueda tener un paciente. Es decir, decíamos que el cristalino se abomba al ver de cerca y se alarga cuando vemos de lejos. Entonces, cuando existe una insuficiencia acomodativa que no está relacionada con la edad, pero que el paciente no acomoda bien o que acomoda de más, pues entonces esto lo medimos por medio de una prueba que se llama MEM. Bueno, existen varias, está MEM, está NOT, Book y Bell, pero esto lo van a ver en tercer semestre. Esta parte, lo que es la retinoscopía dinámica, no la vemos en segundo semestre, la vemos en tercer semestre. Sin embargo, pues desde aquí ustedes tienen que tener conocimiento de que existe este tipo de retinoscopía que es la dinámica. Dentro de la dinámica existe otra que se llama Mohindra y esa sí la ocupamos porque es para evaluar a pacientes pediátricos, para obtener o medir el error refractivo, pero de pacientes pediátricos. Igual, ahorita vamos a ver cómo se realiza. Hablando de la retinoscopía estática, aquí sí nos mide el error refractivo, no es para checar la parte acomodativa y se lleva a cabo mientras el paciente tiene relajada su acomodación. ¿Cómo relajamos la acomodación de un paciente, chicos? Siempre que hablamos de acomodación, nos estaríamos refiriendo a la intervención del cristalino. El cristalino es el que realiza la función acomodativa junto con el movimiento de músculos, y la función del esfínter del músculo ciliar. Esa triada como tal permiten que se lleve a cabo la acomodación. Si yo voy a revisar el error refractivo del paciente, necesito que el cristalino esté completamente relajado. ¿Qué quiere decir que esté relajado el cristalino? Bueno, pues que el cristalino no esté así acomodando, sino que esté en posición de descanso, mirando a lo lejos. Por lo tanto, la retinoscopía estática se realiza a una visión lejana, no a una visión cercana. Todas las dinámicas, las retinoscopías se hacen de cerca, las pruebas, y en el caso de la estática se realiza con el paciente mirando hacia lo lejos. ¿Ok? Maestra, o sea que no tienen que ver la luz, tienen que ver hacia otra cosa. Así es. A menos que vayas a revisar una retinoscopía dinámica, que no es lo que vamos a hacer ahorita, esto lo van a ocupar en tercer semestre. Lo que vamos a realizar en este momento son las estáticas. Efectivamente, tu paciente tiene que estar viendo hacia lo lejos. Por ejemplo, se supondría que tu cartilla, tu Snellen o la que ocupes, tiene que estar por lo menos a 3 metros de lejos, ¿no? De tu paciente cuando tomas agudeza visual. Tú le vas a pedir a tu paciente que mire todo el tiempo la cartilla, la letra más grande para que no se esfuerce, y mirando mientras él mira todo el tiempo esa letra, tú vas a empezar a revisar a tu paciente. ¿Qué sucede si tu paciente está viendo la luz de tu retinoscopio? ¿Qué le pasa al cristalino? Empieza a hacer acomodación. Empieza a acomodar. Acuérdense siempre, tu cristalino cuando estás viendo a lo lejos, acuérdense que el cristalino es una lente biconvexa, ¿no? Más o menos así. Si estás viendo de lejos, está así alargada. Cuando ves a una distancia corta o cercana, el cristalino se abomba. Si se abomba, entonces genera o tiene mayor poder. Cuando tú lo quieras neutralizar, el cristalino tiene poder positivo. Entonces, cuando tú te asomes desde afuera, va a parecer que le tienes que poner negativo
para mejorarlo. Y no es así. Lo que pasa es que como lo tienes mirando de cerca, el cristalino se abomba. Ajá, entonces tienes que relajarlo. Entonces, tienes que pedirle que mire a lo lejos para que el cristalino se relaje y entonces tú puedas realizar la exploración. ¿Sí me explico? Sí, sí, ya quedó más claro. Profesora, yo tengo una pregunta. Sí, díganme. Para realizar la retinoscopía estática, ¿utilizan ciclopégico? No es ciclonético? necesario. El ciclopléjico, no es necesario ocupar ningún ciclopégico a menos que tengas un hipermétrope, o sea, un hipermétrope con mucha graduación. Y en casos de niños, o sea, por ejemplo, recuerden que la acomodación, ya lo habíamos mencionado anteriormente, está relacionada con la edad. Un niño va a tener una mayor acomodación que un adulto. Lo decíamos cuando vimos lo de presbicie, que conforme va pasando el tiempo, la fuerza de los músculos ciliares y el cristalino como tal, las fibras de colágeno se empiezan a endurecer y por lo tanto se empieza a perder esa capacidad de acomodación, pero un niño acomoda mucho. Entonces, a un niño, aunque le pidas que mire a lo lejos, a veces se acomoda mucho. Ajá, y entonces en esos casos, a veces sí es necesario colocar una gotita de ciclopégico. ¿Todos saben qué es el ciclopégico? No. No. Okay. No. ¿Quién me preguntó? Ayuda a hacer la pupila, a dilatar la pupila, ¿no, profesora? Ajá, te dilata la pupila, pero sobre todo pues te ayuda a relajar. Así como dilata la pupila, pues relaja también la acomodación. Porque hay dos fármacos, uno que es la atropina, que sirve específicamente para dilatar pupila, y el otro que es el ciclopentolato, que es el ciclopégico, que te ayuda también a relajar el cristalino. Entonces, uno lo ocupas, por ejemplo, la atropina, que es el TP, la ocupas cuando dilatas la pupila para revisar oftalmoscopía y ver fondo de ojo. Y el otro lo ocupas, lo que es el midriasil, lo ocupas cuando vas a refractar a un paciente. Sobre todo aquellos que tú ya identificaste, que por más que le pidas que vea a lo lejos, acomoda mucho. Ajá, o en niños, pues también es válido colocar el ciclopégico. Uh-huh. Okay. Ok, entonces, ¿continuamos o tienen alguna otra duda hasta aquí? Yo tengo una duda, profesora. Bueno, Sí. es más o menos, bueno, la pregunta sería, ¿cómo le decimos al paciente que deje ahora sí que relaje su cristalino, bueno, su ojo para que podamos observar eso? Simplemente al darle la indicación que mire a lo lejos, tu cristalino se va a relajar un poco. Uh-huh. Si tú aún así notas que el paciente o sospechas por X o Y causa que tu paciente pueda estar acomodando, pues entonces tienes dos opciones. O colocas el ciclopégico, bueno, antes de colocar el ciclopégico, tu primera opción es colocar lentes positivas, lentes de +2 en cada ojo. Esperas 2-3 minutitos y con ese lente empiezas a hacer la refracción. Finalmente, ese lente de +2, tú lo vas a ocupar como lente retinoscópica. Ahorita que veamos el procedimiento, van a ir entendiendo esta parte. Pero si tú colocas lentes positivas en un paciente y le pides que mire a lo lejos, el paciente va a relajar su acomodación mucho más fácil. Okay, si de plano con todo y eso dices, no, este paciente sigue acomodando porque de repente mi reflejo se va a favor y de repente se va en contra y no le he hecho nada, bueno, pues entonces tal vez sea necesario que sí coloques un ciclopégico. Ajá, o en niños que sabes que tienen una hipermetropía muy alta, igual le puedes colocar el ciclopégico, pero si no, no es necesario.
Ok, gracias. Por nada. Ok, bueno, aquí estoy marcando, les digo, aunque esta parte la van a ver en tercer semestre para las pruebas que mencionamos, sí quiero marcar la diferencia que existe entre una retinoscopía estática y una dinámica. Nosotros vamos a ocupar esta, la estática. Ajá, vamos a ver primero los de la dinámica. Se hace de forma monocular, incluso puedes tapar un ojo, manejas una distancia de trabajo de 50 centímetros, un punto de visión cercano, ajá, y la acomodación está activa. Como podemos ver aquí, pues tenemos el cristalino acomodando, ¿no? Está convexo, está viendo a una distancia próxima de 50 centímetros. Cuando realizamos una retinoscopía estática, le pedimos al paciente que mire a lo lejos, 3 o 6 metros, dependiendo del tamaño de nuestro consultorio, y el paciente va a tener ambos ojos abiertos. No le vamos a tapar ningún ojo, los dos ojos van a estar destapados y van a estar mirando a lo lejos. Podemos o no usar una lente retinoscópica dependiendo de la distancia de trabajo que vayamos a ocupar para realizar la observación o la retinoscopía como tal. Ajá. Esas distancias de trabajo pueden ir de 50 centímetros hasta 1 metro. 1 metro ya se me hace muy excesivo, a menos que estén ustedes así súper altos y tengan unos brazos muy largos. Podíamos trabajar a una distancia de 1 metro, pero si no, estaríamos a 50 centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Ay, no tengo aquí mi retino a la mano. Pero bueno, supongamos que tengo yo mi retino y entonces déjame quitar mi filtro porque si no se corta y no me pueden ver. Ok, a ver ahí ya, para que más o menos les puedo explicar. Se supone que si ustedes toman aquí su retino, ajá, ustedes tienen que colocar su mano izquierda, digamos, cerca del hombro de su paciente y deben de tomar esa distancia y su retino se lo van a colocar aquí, ajá, para observar. Entonces, la distancia de su brazo es aproximadamente entre 50 y 66 centímetros. Su brazo izquierdo, por ejemplo, depende de qué ojo vayan a revisar, ¿no? Supongamos que van a revisar el ojo derecho del paciente, lo van a revisar con su ojo derecho. No puedo revisar ojo izquierdo del paciente con ojo derecho tuyo. Tiene que ser, si vas a revisar ojo derecho de tu paciente, ocupas tu ojo derecho. Entonces, con tu mano izquierda, la vas a ocupar para mover tu foróptor o bien para estar tomando las lentes de la caja de prueba. Entonces, bueno, si tienes si estás revisando ojo derecho, tu mano izquierda va a ir sobre el foróptor, estiradita para que puedas ir moviendo todos los lentes accesorios del foróptor, y con tu mano derecha vas a tomar tu retinoscopio. Entonces vas a tener una distancia aproximada entre 50 centímetros y hasta 1 metro. Les digo que lo normal es entre 50 y 66. 1 metro, de verdad, necesitarían estar muy altos y o alejarse demasiado, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, tanto la distancia de trabajo para ver qué lente voy a ocupar o de qué manera, con cuánto voy a compensar lo que yo encuentre. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Siempre el paciente deberá estar viendo a lo lejos,
Ajá, dice ahí al infinito. Entonces, bueno, pues el infinito en este caso depende de qué distancia tenga mi consultorio o el espacio donde yo esté trabajando. Entonces, les digo, si mi consultorio mide 3 metros, pues te va a estar mirando la cartilla que está a 3 metros. La idea es que vean la letra más grande de la cartilla, porque si nada más le digo mirando allá enfrente, entonces el paciente ve enfrente y empieza a ver la esquina de por allá, luego la del otro lado, luego ve el techo, luego ve abajo, y entonces ustedes, o sea, cuando ya por fin pudieron encontrar el reflejo que buscaban, ya lo perdieron porque el paciente ya volteó para un lado, ya volteó para el otro y así, ¿no? Entonces, siempre le vas a decir, mirando allá enfrente donde está la cartilla, la letra más grandota, la E, todo el tiempo mirando la E. Uh-huh. Si tu paciente no alcanza a ver la E porque tiene 20,800 o 20,200 o lo que sea, pues entonces le vas a decir, viendo todo el tiempo la cartilla, la mancha más grande que veas, ahí, todo el tiempo ahí, ¿sí? Es importante que ustedes les den indicaciones porque si no, de verdad, si tú nada más le dices mirando al frente, el paciente ve al frente, pero mira para un lado, mira para el otro y no te permite trabajar. Ajá. Entonces, ojo ahí con las indicaciones que les den a sus pacientes. ¿Qué es lo que vas a observar una vez que des estas indicaciones a tu paciente? Bueno, por ahí quien ya tenga el retinoscopio, pues podrá ver que el retinoscopio emite una franja de luz, ajá, así, que ustedes la pueden cambiar, no necesariamente tiene que estar vertical. Ustedes rotan el retino y entonces pueden cambiar su banda de vertical, ajá, a horizontal o a oblicua, dependiendo lo que vayan a observar. Uh-huh. De inicio, pues sí, la colocas así como está aquí, vertical. Y la banda la vas a colocar de tal forma que esté atravesando el área pupilar. Si tú la pones por acá o por acá, pues no vas a ver nada más que como tal la banda. Uh-huh. Si se fijan en esta imagen que hay aquí, está la franja, pero aquí hay un ligero cambio, ¿sí? Porque hay un cambio de índice, se está atravesando córnea, llega a retina, y esto que observan aquí en la pupila no es la que va, sino es la luz que viene de regreso, perdón. Por eso es que decimos reflejo retiniano. Esto que está aquí es la luz que ustedes están mandando, pero la que está acá en la pupila es la luz que viene de regreso de la retina. Y esa es la que nosotros vamos a observar. No vamos a observar esto que queda aquí arriba o acá abajo. Vamos a observar como tal el reflejo retiniano, que es el que viene justo en donde está el área pupilar. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, van a dejar su banda del retinoscopio para iniciar vertical. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar ese reflejo. Ya que yo sepa cuál es el reflejo que tengo que observar, que es este que está aquí en el centro, entonces voy a empezar a poner atención en otras características. Ahorita les voy a decir cuáles son. Bueno. Bueno, una vez que ustedes ya colocaron así su banda, van a empezar a mover su retino a la derecha y a la izquierda. Ojo, aquí es solamente el retino. No es necesario que ustedes se hagan así ni nada. Ajá, solamente toman el retino, no dejan de ver por el orificio del retino, bueno, por el ocular, y entonces empiezan a moverlo aquí. Uh-huh. Derecha, izquierda. Solo es
movimiento de muñeca, no me voy a mover yo así, ¿sale? Solamente muevo, voy a mover y voy a observar si esta franjita que queda aquí en medio se va a la derecha cuando muevo a la derecha y se va a la izquierda cuando muevo a la izquierda. Ajá. Si se va a favor de donde yo muevo o en contra. Esa es una de las características que yo tengo que observar. Dice aquí, reflejo retiniano. En el reflejo retiniano de un paciente hemétrope, los rayos luminosos reflejados son paralelos al eje óptico. En un hipermétrope son divergentes y en un miope serán convergentes. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Cuando yo mando la luz a un paciente hemétrope, generalmente, si estoy usando una lente de trabajo, ¿a qué se refiere esa lente de trabajo? Yo tengo que compensar la entrada de divergencia de la luz, la distancia de trabajo que estoy ocupando. Por ejemplo, me voy a regresar acá. Si yo ocupo 50 centímetros de distancia, entonces si le doy inverso a 50 centímetros, el inverso de 0.50 me da 2. Si le doy inverso a 66, me da 1.50. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empiece a trabajar la retinoscopía, tengo que compensar la distancia de trabajo que estoy usando porque no estoy pegada al ojo de mi paciente para realizar la retinoscopía. Tengo esa distancia. Entonces, acuérdate que la luz entra haciendo cierta divergencia de entrada, y las divergencias de entrada pues son dioptrías, ¿ok? Entonces, para compensar esa distancia de trabajo que yo estoy ocupando, ya sea los 50 centímetros o los 66 centímetros, pues entonces voy a ocupar lentes de acuerdo a la distancia. Si yo estoy trabajando a 50 centímetros, porque no soy muy alta, mi brazo es corto, y entonces yo trabajo a una distancia aproximada de 50 centímetros, mi lente de trabajo va a ser una lente de +2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga la retinoscopía, voy a agarrar un lente de +2, lo voy a colocar frente de mi paciente, frente al ojo de mi paciente, y desde acá voy a ver con mi retinoscopio. O bien, en el foroptor, en los accesorios, en la rueda de accesorios, viene una lente que se llama retinoscópica. Si recuerdan que trae varios accesorios, que trae varilla de Maddox horizontal, varilla de Maddox vertical, polarizado, estenopeico, lente retinoscópica, ¿qué más trae? Filtro rojo, filtro verde. ¿Sí recuerdan eso? Sí lo vieron en instrumentación, ¿no? Sí. Bueno, si ocupo foroptor, entonces tendría que colocar la R, que es la lente retinoscópica, sobre con el foroptor. Y si no ocupo foroptor, entonces de mi caja de pruebas tomo la lente de +2, la coloco en el ojito que voy a revisar y empiezo a hacer la refracción con ese +2. ¿Qué sucede si mi paciente es hemétrope? Dice que si mi paciente es hemétrope, los rayos luminosos reflejados van a ser paralelos al eje óptico. Esto quiere decir que a la hora que yo me asome con mi retinoscopio y con el lente, con la lente de trabajo, pues se va a ver neutro. ¿Qué quiere decir que se va a ver neutro? Se va a iluminar la pupila por completo. No se va a ver franja, sino que se va a ver todo iluminado, porque eso significa que yo traigo mi corrección, mi paciente es hemétrope, y entonces lo que yo voy a observar es una pupila completamente iluminada.
En el caso de un hipermétrope, los rayos luminosos reflejados van a ser divergentes, lo cual va a hacer que si yo lo muevo para un lado o para otro, se va a ir a favor del movimiento. Y en el caso de un miope son convergentes, entonces cruza, y si yo muevo mi retino hacia derecha e izquierda, se va a ir contrario. Ajá. O sea, esta es la luz de mi retino, esta es la de mi reflejo, y si yo muevo mi retino para acá, el otro se va a ir para acá. Ajá. Va a cruzar, se va a ver contrario. Y en un hipermétrope van a ir a favor. Ajá, si yo lo muevo para acá, se va a mover para acá. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, maestra. Bien, entonces, ¿qué posibilidades tengo de encontrar en el reflejo retiniano? Hay diferentes tipos de sombra que pueden ser directas o inversas. Vamos a hablar de sombras directas cuando el movimiento de la franja de la luz emitida por el retinoscopio y el movimiento de la luz emitida por la retina del ojo tienen la misma dirección, que es justo lo que les acabo de decir. En el caso de un hipermétrope, por ejemplo, esta es la luz del reflejo, esta es la que está mandando mi retina, y entonces se va a ir a favor. Y las inversas, pues se van a ir en contra, ajá, del movimiento. Entonces nos vamos a referir a esos tipos de sombras, así como directas o inversas, o bien a favor o en contra. Ajá, directas o a favor, inversas y contra. Las podemos llamar de esas dos formas. Directas y a favor es lo mismo, inversas y en contra es lo mismo. Maestra, Mande. para hacer la retinoscopía, ¿el consultorio debe estar cerrado? Bueno, ¿no debe entrar tanta luz? ¿O eso no afecta a nada? Mira, en teoría debes de tener la luz de iluminación de tu consultorio muy tenue, ajá, o la luz apagada, esto para que exista una, pues un mayor contraste y puedas observar mejor las franjas como tal, sobre todo cuando estás iniciando. Pero pues yo, déjame contarte que cuando te manden a brigada, porque regularmente los mandan a brigadas, no sé, han ido a Durango, a Oaxaca, a Guadalajara, a Chiapas, a muchos lados, pues la verdad es que no te dan no te dan un consultorio. O sea, tú vas a la sierra a atender a las personas en donde no llegan este tipo de ayudas, y entonces muchas veces tienes que atender a los pacientes al aire libre o en lugares donde, pues, donde no tienes manera de cómo controlar la iluminación. Entonces, cuando eres principiante, pues sí te decimos, mira, apaga la luz, obsérvalo, tal, y la idea es que, o sea, si tú checas en las indicaciones de cualquier bibliografía, pues sí te va a decir que apagues la luz, que esto, lo otro, aquello, para un mejor contraste y demás. Pero bueno, ya una vez que aprendes a identificar bien esos reflejos, pues la verdad es que no importa si tienes luz o no. O sea, ya identificándolos, pues ya la hiciste, ya lo lograste, ya. Lo que sí es importante es que tu retino tenga muy buena pila y un buen foco. Y ahí la importancia de que, no sé si te vas a comprar un estuche usado, yo lo que les digo, o sea, sí te dura muchísimo. Yo sigo con el mismo estuche de cuando estudié y bueno, no les digo cuántos años, pero son muchísimos. Y entonces, sigue en perfectas condiciones. Pero pero sí les sugiero que ustedes revisen que el foco no esté como ahumado, ajá, para que les dé buena luz, y siempre revisen que su pila esté cargada,
porque si empieza a bajar la pila, pues entonces también empieza a disminuir la luz que emite el retino y te cuesta más trabajo con todo y que la luz esté apagada. Pero sí, la bibliografía como tal, vas a encontrar que dice que apagues la luz para que veas mejor, pero una vez que tú aprendas a identificarlos, pues la verdad es que no importa si está prendida o apagada. Gracias, maestra. Por nada. Bueno, entonces, en este esquema igual se muestra que esta es la franja del retinoscopio como tal y lo que tú vas a observar es el reflejo retiniano, como su nombre lo dice, viene de la retina y tú lo puedes observar a través de la pupila. Cuando realizamos la retinoscopía, igual ya les había mencionado, van a mover el retino hacia derecha y hacia izquierda, y entonces puedes identificar que las sombras tienen una dirección, ya sea directa, si yo muevo el retino, la franja de mi retino aquí en este caso hacia la derecha, y el reflejo retiniano se va a la derecha también, pues puedo decir que estoy observando una sombra a favor o directa, y el reflejo retiniano se fue al otro lado, pues entonces estaría diciendo que la sombra está en contra o inversa. Entonces, bueno, lo primerito que van a tratar de observar del reflejo es esto que les estoy diciendo. Primero ubicarlo, y ya que lo tenga ubicado, voy a mover y voy a identificar si va a favor o va en contra. Eso es lo primero que tienen que hacer. Cuando estamos en clínica, vemos esto y ya, y hacemos la práctica, y entonces hasta que ustedes identifican, ya lo vi. Porque de repente, por más que se asoman y le hacen, pues es que no veo nada, es que no encuentro, no le hallo, no esto, no lo otro, no aquello. Y entonces, ya que ustedes pueden identificar el reflejo retiniano y si va a favor o en contra, entonces ya podemos empezar a neutralizar las sombras con la ayuda de lentes. Esos lentes que vamos a ocupar son los lentes que están en la caja de prueba o bien en el Phoropter. Necesito que ustedes me digan, ¿hay diferencia entre el Phoropter y la caja de prueba para realizar la retinoscopía? No. ¿No? ¿Alguien dice que sí? ¿O todos opinan igual que no, que sería lo mismo? Pues sí debe de haber diferencia, ¿no? Por los accesorios que tiene el Phoropter. Y aparte, bueno, esto ya es personal, con el Phoropter creo que es más fácil nada más estar girando las lentes que con la caja de pruebas estar mejor. Ay, perdón. No te preocupes. Perdón, fueron mis perros. A estar cambiando o teniendo 3 lentes en la misma mano. Y creo que la comodidad también puede ser una. Eso sí, teóricamente es más cómodo con el Phoropter que con la caja de pruebas, sí. Hablando de comodidad, sí. Pero hablando de funcionalidad, solamente para retinoscopía. No vamos a hablar de otras cuestiones que van a ver, de hecho, hasta tercer semestre. Solamente para la retinoscopía, ¿cambia? Pues en los accesorios que hay en la caja de pruebas, no encontré la lente retinoscópica como está en el Phoropter. Entonces tendríamos que usar, como usted nos dijo, la distancia de trabajo inverso y la lente que salga para poder usarla.
Sí, pero justamente, pues sí, o sea, no la trae como accesorio, pero pues tú la eliges de acuerdo a la distancia de trabajo que vas a ocupar. Ajá, la lente retinoscópica, pues es una lente positiva. Ojo ahí también, porque cada foróptor trae diferente retinoscópica. Ajá. Por ejemplo, en la clínica, los foróptors que están abajo, todos traen lente de +2. Entonces, deberían de usar una distancia de 50 centímetros. Y los foróptors que están en la parte de arriba tienen lentes retinoscópicas de +1.50, porque solamente dice, trae la R, pero no te dice el poder de la lente retinoscópica. Ajá, entonces, si usas foróptor y tú estás acostumbrado a trabajar a 66 y el foróptor tiene lente de +2, pues te vas a tener que acercar un poquito más. Ajá, pero bueno, regresando al tema, teóricamente es lo mismo. Ajá, lo único que te da el foróptor es, como dijo su compañera, más comodidad. Y eso en el sentido que tú vas a ir agarrando las lentes de la caja de prueba y las debes de tener en tu mano. Ajá, las vas a tener en tu mano para para irlas colocando, porque primero tienes que tener tu lente retinoscópica o de la distancia de trabajo que estés ocupando. Se puede hacer sin ella y al final compensar la distancia de trabajo, que es parte de lo que vamos a ver también ahorita. Pero si no, vas a traer la lente retinoscópica. Luego, ya que identifiques con qué vas a neutralizar, vas a ir agarrando lentes de la caja de prueba y las vas a ir tomando, y todas las vas a ir tomando con tu mano. Ajá, las vas a poner frente al ojo de tu paciente y vas a ir haciendo la retinoscopía deteniendo las lentes. La retinoscópica, la esférica y la cilíndrica. Entonces son 3 o en algunos casos hasta 4 lentes los que vas a ocupar para para neutralizar a tu paciente, y los tendrás que ir sosteniendo sin moverlos, sin que se te caigan, sin que te tiemble la mano, y mientras haces la retinoscopía. A diferencia de que en el foróptor solamente vas moviendo las esferas negativas hacia arriba, esferas positivas hacia abajo, y le vas girando acá al cilindro. Ajá, para ir agregando o quitando cilindro. Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo, chicos. Ustedes se acostumbran tanto después a la caja por diferentes causas, porque cuando aprenden, los foróptors que tenemos en la parte, bueno, que con los que nos toca trabajar a nosotros, algunos no sirven del todo. Y entonces prefiero que lo hagan con caja. 2, cuando van abrigadas, como ya les había mencionado, no van a ir cargando un foróptor, no va a haber foróptors a donde vayan. Entonces van a estar usando todo el tiempo la caja de prueba para realizar estos procedimientos. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Tienen que aprender a hacer retinoscopía con caja y con foróptor. Tienen que aprender a hacerla con la lente de trabajo o sin la lente de trabajo. Ajá, ¿qué tengo que hacer o cómo la interpreto si usé mi lente? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cómo compenso si no usé lente para no estar agarrando tantas? ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver ahorita. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez que ya identifiqué la sombra, o el reflejo retiniano y su dirección, voy a empezar a neutralizarlo. ¿Cómo voy a neutralizarlo? Bueno, en el caso de que la sombra sea directa, voy a agregar esferas positivas. Y en el caso de que la sombra sea inversa, voy a agregar
esferas negativas. Ujú. ¿Hasta cuándo voy a dejar de agregar? Bueno, pues hasta que el movimiento de la sombra ya no se aprecie. Ajá. La sombra, la franja, va a ir cambiando de grosor y de velocidad, de brillo y demás, ¿ok? Entonces, en el punto en el que yo consiga la neutralización, esa franja se va a ver como un punto completamente iluminado. Para ello, yo tengo que observar lo siguiente. Primero es la dirección, que ya dijimos, si va a favor o directa, ajá, o en contra o indirecta. Después voy a poner atención en la velocidad. No es lo mismo que yo ponga mis bandas, mi franja, y se mueva así lento, a que se mueva así, rápido. El brillo, qué tan brillante es y qué tan opaco es. El grosor y la posición. Ojo aquí, me voy a regresar. La franja de mi retinoscopio es esta, y aquí si se fijan es como más delgada. Hay franjas que son completamente gruesas, es decir, los reflejos son del mismo grosor o hasta más gruesas que la propia banda del retinoscopio. A eso me refiero con grosor. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok. De velocidad también ya les dije, ¿no? De brillo. Aquí es un poquito complicado, chicos, platicárselos porque yo les puedo decir que en los pacientes, por ejemplo, hablando de miopes, un paciente miope de menos 0,50 o menos 1, la velocidad va a ser rápida, ajá, la franja va a ser delgada, no va a ser gruesa, y el brillo va a ser, pues va a ser brillante. A diferencia, ojo, de un paciente que tiene menos 8 dioptrías, menos 5, a partir de menos 5, entonces su franja va a estar casi al parejo, si no es que hasta más gruesa, o sea, el reflejo retiniano va a estar hasta más grueso que la propia franja del retinoscopio, se va a ver opaco, el movimiento va a ir así, mira, lento. Entonces yo siempre les digo, a veces es tan gruesa el reflejo que cuando lo mueves parece que está neutro, pero no es que esté neutro. Lo que pasa es que tienes que sacar tu banda hasta por acá de este lado, rebasa el área pupilar o hasta el área del iris, rebásala hasta acá, si ven mi puntero, ¿no? Salte hasta acá y salte hasta acá cuando lo muevas. No hagas movimientos chiquitos, barre toda la zona para que puedas apreciar que va en contra, pero bien lento. Ajá, o sea, ya hasta que estás hasta acá, observas que dices, ya vi, sí, está en contra, está lenta, está gruesa, está opaca. A diferencia de cuando tienes una miopía pequeñita, está algo así, está brillante, está delgada y está rápida y la percibes perfecto. ¿Me explico? Entonces, esto es algo que aunque yo les platico ahorita y digan, creo que sí lo entiendo, no lo van a terminar de entender hasta que lo practiquen. El semestre pasado yo les pedí que se fueran comprando su retino y que quien tuviera la posibilidad, pues también comprara caja de prueba, porque hasta que no te llegue un paciente miope muy alto o hipermétrope muy alto o astigmata y demás, vas a conocer lo que es una franja opaca. Ajá.
o vas a diferenciar entre opaco y brillante, por decir algo. Entonces, bueno, si ustedes, ¿alguien ya tiene su caja de prueba? Sí. Sí, maestra. Sí. Ok, ojo, para los que tienen ya su retino y su caja de prueba, pueden hacer lo siguiente. Yo me imagino que ya hicieron así como por buscar ver qué se veía, ¿no? Entonces, bueno, y si no lo han hecho, pues háganlo. Van a encender su retino, van a poner la franja vertical, y entonces primero van a identificar esto que les acabo de decir, el reflejo retiniano. Ya que lo identificaste, mueve, para ver la dirección. Ya que identificaste la dirección, trata de neutralizarlo. ¿De qué manera? Bueno, pues puedes seguir todo el procedimiento que ahorita vamos a ver. Y si tú quieres identificar, ¿a qué se refiere con eso de opaco y brillante? ¿A qué se refiere con eso de rápido y lento? Bueno, pues entonces vas a agarrar a tu paciente, a tu hermana, a tu mamá, a tu vecina, a tu prima, a tu novio, a quien tengas ahí, y vas a agarrar de tu caja de pruebas una lente de -7. Primero lo haces sin lente y te asomas. Luego agarras el -7, lo colocas y te asomas. Y empiezas a identificar justo todos estos características del reflejo que te dije. Ya vi. Sin ese -7 está a favor, está rápida, está brillosa. Le pongo el 7, no, ya se hizo como más gruesa, ya se ve opaco, está lenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces también agarras a lo mejor un -3 y un +3 para que veas cómo cambia el movimiento de tu franja. Nada más aquí analicen las cosas, chicos. Si yo corrijo a los miopes con negativo, entonces cuando yo me asome y vea reflejos en contra, aquí les puse, las sombras inversas o en contra se neutralizan con esferas negativas. Las sombras directas o a favor se neutralizan con esferas positivas. Si yo voy a corregir con positivo, quiere decir que mi paciente es hipermétrope. Si voy a corregir con negativo, quiere decir que mi paciente es míope, ¿de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí, vamos bien? Sí, maestra. Ok. Ahora, bueno, existen varios métodos de neutralización. Por distancias, sin lente retinoscópica, con lente retinoscópica, por esferas, esferocilíndrico, con caja de prueba, con foroptor o con reglas sequiascópicas. O combinado. Entonces, bueno, todos estos procedimientos ustedes lo tienen que saber hacer. ¿Qué sucede? Les digo, ustedes tienen que ir jalando toda la información, integrándola y demás, ¿eh? ¿Qué sucede si yo ya sé que mi paciente es miope? Él ya venía usando lentes, sé que es miope y que tiene 20/800 de agudeza visual. Con esa agudeza visual, muy probablemente mi paciente debe tener más de 4 o 5 dioptrías tal vez. Si yo me asomo, puede que suceda que el reflejo retiniano es tan grueso que yo piense que está neutro. Y me vas a decir, es que no veo, es que no se mueve. Se ve como opaco y no se mueve. No, sí se mueve. ¿Qué tienes que hacer? Jugar con la distancia. Sobre todo cuando te digo, ya sabes, ya hiciste interrogatorio, ya hiciste agudeza visual en preliminares y ya te diste cuenta que es miope, que tiene 20/800, y entonces tú ya sabrías que al hacer tu retinoscopía esperarías ver un reflejo inverso, unas sombras inversas o en contra. Y cuando te asomas,
pues no ves nada. O sea, se ve así grande y opaco, es que no lo veo. Ah, bueno, pues entonces lo primero que vas a hacer es acercarte y alejarte. Ajá. Te acercas y te alejas. Y cada que te acercas y que te alejas, vas moviendo derecha, izquierda, para ir buscando el reflejo retinoscópico. Entonces, bueno, si ya lo lograste ver y en algún punto dijiste, ah, ya lo vi, pues ya la hiciste y de ahí comienzas. Pero si no lograste verlo, pues entonces vamos a comenzar con lentes que dijimos, si estaba en contra. Negativas. Negativas. Negativas, ¿de cuánto? 2 dioptrías, ¿Cómo? de menos 2 dioptrías. Ah, podría ser, ajá, podría ser. Aquí, importante ir relacionando todo, chicos. Si yo tengo un paciente como el que les dije, con una agudeza de 20/800 y ya por interrogatorio ya él me dijo que era miope y demás, pues y no veo acá, pues entonces primero busco a través de distancias y segunda, busco neutralizarlo entonces con negativo porque ya sabía que era miope. Entonces no voy a iniciar con una lente de menos 0.25 cuando mi paciente ya sé que tiene un 20/800 de agudeza visual. Porque si no, imagínate, agarro 0.25, no veo. 0.50, ay, sigo sin ver. 0.75, sigo sin ver. Y así me voy. Entonces, nunca voy a terminar. Entonces, cuando yo ya traiga estos datos previos, entonces puede empezar con un 2. Yo empezaría tal vez con un -4. Ya si me paso, pues le voy quitando, ¿no? Pero yo agarraría un -4, se lo coloco y veo, ah, sí, todavía se va tantito contra. Ah, entonces de ahí un 4.50, 4.75, 5, ya quedó. Ajá, tal vez podría ser algo así. ¿Me explico? ¿Qué pasa si un paciente tiene 20/25 de agudeza visual? ¿Con cuánto voy a iniciar? Ya sea que esté a favor o en contra, la sombra. Me refiero a con qué poder inicio. 0.25. 0.25, 0.50 sería lo correcto. ¿Ok? Entonces se los digo porque es normal que cuando empezamos a tratar de neutralizar, me dicen, ah, ya, profe, que ya lo vi. A ver, está a favor, chéquele. Sí, sí está a favor, a ver, neutralízalo. Y empiezan 0.50, o sea, yo digo, ya la experiencia me ayuda y entonces yo me asomo y digo, ah, tiene como 1.25, agarro el 1.25, sí, ya quedó, o digo, no, todavía le faltó, entonces como 1.75, ¿no? Y ya queda. Cuando nosotros iniciamos, y yo así inicié, lo veía a favor y entonces agarraba un 0.25, 0.50, me tardaba horrores. Entonces yo sí les digo, pues jueguen, atrévanse, relacionen los datos de su paciente, su agudeza visual y todo, y calcúlenle más o menos por agudeza visual con cuánto empiezan. Va a llegar el momento en el que ustedes no necesitan que les diga qué agudeza ni qué nada. Ustedes se asoman a un ojo y van a decir, ay, este tiene como -4. Este tiene como +2. Ajá, con tanto y de verdad. Ajá, una vez que ya tengan suficiente experiencia. La única forma de ganar experiencia en esto es practicándolo. Entonces, de inicio, pues yo los invito a que se atrevan y no empiecen como la mayoría empieza, 0.25, 0.50, 0.75, no. Relaciona tus datos desde el interrogatorio, desde tus preliminares y empieza con un aproximado. Si lo viste en contra y se te ocurrió ponerle -2 y con ese -2 se fue a favor, pues entonces a lo mejor ocupas el 1 y vuelves a ver, ay,
otra vez está contra. Ah, bueno, pues entonces 1.50 sí ya quedó. Pero yo les sugiero eso, no empiecen con punto 25, hagan exámenes completos si están en casa, hagan desde la agudeza visual, relaciónenlos con sus antecedentes y todo, y entonces para que con eso ustedes empiecen con la neutralización. Vamos a ver lo de los métodos. Lo de distancias ya les dije, ¿no? Nada más es así, acercarte, alejarte. Y entonces, incluso hay quienes, por ejemplo, cuando hay poquita graduación y tú vas a neutralizarlo, pues a lo mejor nada más te acercas, te alejas, le das el inverso a la distancia en donde ya no hayas visto movimiento. Es decir, tú empiezas a 50 centímetros y lo ves en contra. Entonces te acercas y en 20 centímetros lograste ver todo iluminado. Quiere decir que ahí ya lo neutralizaste. Entonces le das el inverso a 20 y esa sería su graduación. Esto sería por distancias. Ahora, sin lente retinoscópica y con lente retinoscópica. ¿Qué querrá decir eso de sin lente y con lente? Sin lente sería que no utiliza la de +2. Pero lo voy a tener que compensar al final, ¿están de acuerdo? Sí. Y con lente lo voy a estar ocupando todo el tiempo mientras reviso cada uno de mis meridianos. No nada más reviso con mi franja vertical. Esto que les acabo de decir hasta el momento es solamente para que ustedes se vayan familiarizando con el retino, con cómo observar y qué van a observar. Pero el procedimiento es el siguiente. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ver sin lente y con lente por esferas. Primero por esferas y luego esferocilíndricas, ¿ok? A ver. Perdón, a ver ya. Entonces, bueno. Lo primero que voy a hacer es colocar, vamos a esferas, ¿eh? Déjenme ponerle aquí. Todo esto yo lo doy a pizarrón porque no hay otra forma, pero vamos a ver. Disculpe, maestra, le escribieron por el chat. No colocamos ninguna lente por distancia, solamente vas a acercarte o alejarte hasta que veas todo iluminado y en donde ves todo iluminado le das el inverso. Y ese sería con lo que estás neutralizando ese meridiano. Ahorita les voy a explicar bien qué es eso de los meridianos. Todo en optometría es así como que al revés. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo ponga mi banda vertical
mi franja vertical del retinoscopio y muevo derecha, izquierda, ¿qué meridiano estoy examinando? Hay dos meridianos principales, meridiano horizontal y meridiano vertical. El vertical. Voy. Déjenme hacer mis cruces. Ojo, va de nuevo, todos nos confundimos aquí. Pongo mi franja vertical, pero mi movimiento es horizontal, es hacia derecha y hacia izquierda. Por lo tanto, cuando tengo mi franja vertical, yo estoy examinando mi meridiano horizontal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacerlo primero. Bueno, esto. Con lente retinoscópica. De más 2. Significa que entonces yo debo de estar a una distancia de ¿cuánto? 50 centímetros. Por lo tanto, yo debo de estar a 50 centímetros. Entonces, bueno, yo pongo mi franja vertical, perdón, muevo derecha e izquierda, tengo mi lente retinoscópica, me asomo y veo un movimiento en contra. Y necesito una esfera de -3 para neutralizarlo. ¿Sí? Entonces, yo en una hojita, no en el expediente, porque en el expediente no podemos rayonear, pero en una hojita, mientras realizo mi retinoscopia, voy marcando lo que encontré. Con -3 ya quedó. Le puse ese -3 y entonces ya se iluminó toda la pupila, ya dejé de verla en contra y entonces con ese -3 se iluminó todo y entonces ya neutralicé, quiere decir que con eso yo ya neutralicé mi meridiano horizontal, ¿sí? Ojo, ¿se acuerdan cómo estaba el dibujito hace rato? Ay, está bien fea mi. Esta sería la franja del retinoscopio. Y este es de el reflejo. Entonces muevo derecha, izquierda. Y con esto estoy evaluando mi meridiano horizontal. ¿Sí? Y por el contrario, si yo tengo acá, voy a poner ahora mi franja horizontal. Y entonces, cuando ponga mi franja horizontal, yo voy a mover hacia arriba y hacia abajo, con lo cual voy a estar evaluando mi meridiano vertical. ¿De acuerdo?
yo pongo mi franja horizontal, muevo arriba, abajo, y entonces tengo que observar exactamente lo mismo. Dirección, ¿va a favor o va en contra? Ajá, va directa o a inversa. 2, el grosor. Está delgada, está gruesa, está brillante, está opaca, va rápido, va lento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo principal que hay que encontrar es la dirección, porque dependiendo de la dirección es si yo voy a agarrar positivo o negativo para poderla neutralizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, va de nuevo. Yo puse mi franja vertical, moví derecha a izquierda, estoy revisando meridiano horizontal y ocupé un -3 para poderlo neutralizar. Entonces, yo escribo en mi cruz -3, ajá, en mi meridiano horizontal. Aquí va contrario, chicos. Esta posición de mi reflejo retiniano, lo único que me va a dar es el eje. Ajá. Si yo pongo mi franja vertical, estoy revisando el poder de mi meridiano horizontal, pero a su vez puedo observar el eje vertical. ¿A qué voy con esto? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya neutralicé con -3 aquí. Cambio mi banda de posición y muevo arriba, abajo. ¿Qué creen? También está en contra. Ah, se me olvidó decirles algo. Ese -3 lo quito y lo regreso a la caja. Me quedo solamente con mi lente de +2. La de +2, esa la voy a tener siempre porque mi método que estoy ocupando ahorita es con lente retinoscópica. Entonces regreso al -3 a la caja, pongo mi meridiano, mi franja horizontal y checo mi meridiano vertical. Ajá, está contra también, pero aquí necesité -4, ¿sale? Entonces, con 4 ya se neutralizó. Entonces, yo me voy a mi cruz y pongo -4 en mi cruz. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿cuál es el eje de cada meridiano? Si yo lo estoy colocando completamente horizontal y mi banda se ve completa, mi reflejo se ve igualito, simétricamente sobre mi banda, pues entonces quiere decir que está a 0. Ajá, Y aquí se ve completamente alineado también. Entonces estaría a 90. ¿Qué sucede si yo pongo mi banda así, pero este reflejo, en lugar de verse así, se ve como inclinadito así? Ajá, yo la mandé así, pero se ve así chiquito. Estoy en mi ojo derecho. Ajá, en el ojo derecho del paciente. Se ve así. En lugar de estar así, se ve así. Eso significa que entonces está a 10 grados, no a 0. ¿Sí? Y si me voy a la lógica, si este estaba a 10, entonces el otro, en lugar de estar así a 90, pues seguramente estaba así, como a 100. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, no le hagamos caso en este momento al rojo y nos quedamos en que estaban en 0 y en 90. ¿Qué sigue de aquí, chicos? ¿Cómo? Con esto ya acabé mi retinoscopía. Ajá, ya sé que mi meridiano horizontal lo neutralicé con una esfera de +3 y mi meridiano vertical lo
neutralicé con una esfera de -4. ¿Qué le voy a poner a mi paciente? ¿Cuál va a ser la receta de este ojito de mi paciente? Ustedes ya aprendieron a bajar de las cruces ópticas a receta. Y de hecho lo hicimos en la clase anterior cuando vimos un ejemplo. Entonces, ¿cómo bajo de la cruz a la receta? Primero se pone el poder más positivo. Ajá. ¿Cuál es el más positivo? 90. El de 90 grados. No, ¿cómo que el de 90? Es el -3. Ajá. Estos son los... estamos hablando de poderes. Y me acaba de decir que es el poder más positivo. Tengo -3 y -4. De estos dos, ¿cuál es el más positivo? -3. Quedaría -3. sería combinado con -1. Ajá. De -3 a -4, -1. ¿Qué eje? El eje de 0 grados. el de menor poder por 0 grados. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya hasta le puedo dar un diagnóstico. ¿Qué tiene mi paciente? Tiene miopía y tiene hipermetropía. Pero no le puedo decir así nada más. Ah, sí tienes miopía y astigmatismo. No le puedo decir, es que tienes miopía y astigmatismo. Tú tienes que dar más profesional y entonces le tienes que dar su diagnóstico completo de ese ojito, que es un astigmatismo miópico compuesto con la regla, ¿no? Sí. Ok. ¿Ustedes creen que esto cambie si que esto cambie si yo no hubiera usado lente retinoscópica? ¿Sería diferente la graduación que tuviera ese paciente? ¿Puede variar? Claro. Si uso la lente retinoscópica y si no uso la lente retinoscópica, es decir, a ver, este paciente, si yo usé la lente retinoscópica, pues usé +2 y me dio esto. Pero si yo no hubiera usado ese +2, entonces yo, ¿qué graduación hubiera obtenido aquí y acá? -5 y -6. A la graduación que obtuviera, ajá. Claro, a ver, ahí voy, ¿eh? Si yo no hubiera usado lente retinoscópica en este mismo paciente, o sea, la graduación final va a ser la misma. Ojo, no los quiero confundir. Pero a la hora de neutralizar, si yo no hubiera usado la lente retinoscópica, entonces aquí yo hubiera encontrado -5. Y acá menos, ¿qué? 6. -6. Ay, está bien fea mis. Pero bueno. Y entonces cuando yo lo baje, me va a quedar -5
combinado con ¿cuánto? Con menos 1 por 0. Pero aquí le falta algo. ¿Qué nos falta? Se tiene que compensar con el menos, no, con el más 2. Tengo que compensar ese más 2. Entonces le tengo que quitar a este mi distancia de trabajo. Ajá, y entonces al compensarlo, me va a quedar el menos 3. A ver, aquí mi distancia de trabajo que fue de 50 centímetros, lo cual equivale a una lente de más 2 que no ocupé. Ay. Entonces, al compensarlo, pues ya me va a quedar menos 3. Y el cilindro se queda igual. Ajá, siempre que yo voy a compensar aquí una distancia de trabajo, no le voy a mover nada al cilindro, solamente le voy a mover a la esfera. O sea, le voy a hacer la resta a la esfera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ajá, entonces el procedimiento para realizar la retinoscopía por esferas es exactamente el mismo con lente y sin lente retinoscópica. Nada más que si no estoy usando la lente retinoscópica, lo que me salga al final le tengo que quitar las 2 dioptrías. Ajá, ya sea que le pongas menos más 2. Ojo, aquí hay una confusión. Hay profes que les van a decir, le restas el más 2 que le tenías que haber puesto. Y hay profes, al final el resultado es exactamente lo mismo. Si tú te vas, como dice la teoría en óptica, le tienes que sumar la vergencia de entrada. Y acuérdate que la vergencia de entrada siempre es negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Revisen sus apuntes de óptica y la vergencia de entrada siempre es negativa. Tú le tienes que restar, sumar, perdón, la vergencia de entrada. Sí, entonces, ojo aquí nada más. El procedimiento es el mismo. Repito, para que quede bien claro, pongo mi franja vertical, mide mi meridiano horizontal. Ajá. Neutralicé, se vio contra y entonces lo neutralizo con este menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Quito ese menos 3, me quedo con mi lente, o bien, si no estaba usando lente, quito ese menos 5 que había encontrado. Ajá. Pongo mi franja del retinoscopio horizontal para revisar meridiano vertical. También veo que se va en contra y neutralizo con menos 4 usando mi lente retinoscópica. Si es que no tuviera mi lente retinoscópica, pues entonces hubiera encontrado menos 6 y termino. Ajá, ya que terminé, lo bajo a la receta, comienzo con mi esfera de menor poder, la diferencia que hay de esa esfera a la otra, de menos 3
a menos 4 hay menos 1, que sería mi valor cilíndrico. Y el eje lo tomo del meridiano de menor poder. ¿Sí? De mayor poder, ¿no? De menor poder. El eje lo tomo del meridiano de menor poder. Perdón, profesora, algo ahorita a lo mejor me surgió de repente. Sí, Por ejemplo, si ya hice mi eje horizontal, tengo que quitar el menos 3 con el que pude neutralizar el eje para poder hacer el vertical. sí, Ok. importantísimo. Ahí no lo dejas, lo quitas. Ok. Es que yo, conforme iba viendo, dije, entonces nada más con lo que me salgan las lentes y neutralicé los dos meridianos es la RX, pero no, entonces tengo que hacer No. mi óptica para hacer la RX. Sí, y acuérdate, aquí estamos ocupando puras esferas nada más. Y aunque ocupaste puras esferas, en el momento que tú bajas de la cruz a la receta, pues ya obtienes tu cilindro. Ok. Gracias, profesora. Ajá, entonces, ¿qué le van a colocar ustedes a su paciente? Le vas a colocar en el armazón de prueba, tú le vas a colocar una esfera de menos 3 y un cilindro de menos 1. O bien, si ocupaste el foroptor, cuando tú termines de neutralizar y lo bajes a la cruz, entonces vas a poner en tu foroptor una esfera de menos 3, un cilindro de menos 1 a un eje de 0 grados. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí, todo sí o no? Sí, Miss. Vamos a hacer rapidísimo otro ejemplo. ¿Alguien sabe si esto se puede borrar todo de un jalón o no, verdad? Tengo que ir así. Uy, te había dejado la crucecita, bueno. Bueno, seguimos con retinoscopía por esfera. Ajá, vamos a dar otro ejemplo. Vamos a hacerlo al revés. Primero sin lente retinoscópica. Ay. Igual vamos a continuar con una distancia de trabajo de 50 centímetros, ¿ok? Vamos a hacerlo más corto, ya no les voy a dibujar las franjitas ni nada, nada más, bueno, coloco mi franja del retinoscopio vertical, reviso horizontal y encuentro
que está a favor. Y con una lente de +2 se neutraliza. Pero ahora lo volteo, quito mi lente de +2. No traigo nada, porque no estoy usando retinoscópica. Entonces ya vi que ese meridiano se neutralizó con +2, entonces dejo mi lente de +2 en la caja, cambio, giro mi franja, reviso meridiano vertical, y encuentro -1. Pero además, la posición de mi banda está, en lugar de estar horizontal, está inclinada. Está a 15. Por lo tanto, bueno, si este está a 15 y no tiene un astigmatismo irregular desde la queratometría, no me dio miras distorsionadas ni nada, bueno, en este caso yo asumo entonces que el vertical está a 90 grados de y por lo tanto estaría a 105, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sale. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ya acabé. Ya terminé de neutralizar. Entonces, mi meridiano horizontal se vio a favor, con +2 neutralicé. Mi meridiano vertical se vio en contra o inverso y con -1 neutralicé. ¿Cómo lo bajo a la receta? +2. +2, sí. Es igual. Combinado. Combinado, perdón. Ajá. Con que es -1. Ahí fíjate bien. Haz de cuenta que estás en la de la ranita y acá está el -2. ¿Cuántos saltos tiene que dar la rana del +2 al -1? -3. -3. ¿Y con qué eje me voy a quedar? 15. 15 grados, perfecto. Sale, entonces, ¿eso le voy a mandar a mi paciente o me falta algo? Falta compensar. Falta compensar, claro. Y entonces, ¿cómo me queda? +4 con -3 por 15. Si en el ejemplo anterior teníamos, ¿cuánto? -3, ¿no? Y al restarle, -5, y al restarle nos dio ¿cuánto? -3. ¿Y aquí cómo queda entonces? Si le resto la distancia de trabajo, haz de cuenta que le pones menos +2, ¿cuánto te da? 0. Entonces nos queda una esfera neutra, o sea, podemos poner neutro o bien 0.00 combinado con -3. Ay.
por 15 grados. ¿Sí? Ay, no, de hecho, no es necesario que ponga esto, ¿eh? Esto lo podemos quitar. Ahorita lo estoy poniendo pues para que quede explícito, pero ya a la hora de una receta, si no hay esfera, no es necesario que ponga 0.00 ni nada. Generalmente en la historia clínica viene un espacio para la esfera y luego viene otro espacio para el cilindro y otro espacio para el eje. En este caso, pues la esfera se queda en blanco, puedes poner incluso una línea. Ahí es como tú decías, puedes dejarla en blanco. Yo siempre les digo, no la dejes en blanco porque luego los de los laboratorios son tramposos o algún maldoso puede llegar y sobreescribir algo. Entonces, ponle una línea o ponle neutro o en últimas, pues ponle el 0.00. Entonces, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Es hipermetropía, ¿no? Compuesto. No. Ah, no, perdón. Aquí vamos a ponerle aquí compensando. Esta no es. O sea, esto fue lo que encontraste sin la lente retinoscópica. A esto todavía lo tuviste que compensar. Le tuviste que quitar la entrada de emergencia. La distancia de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que tu paciente necesita es 0 de esfera, no necesita esfera, y necesita un cilindro de -3 a 15 grados. ¿Qué tienes que hacer para saber cuál es su diagnóstico? Yo se los enseñé de una forma en donde ustedes tenían que pasar la receta a la cruz. Ahorita estamos pasando de cruz a receta. Ajá, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con la lente retinoscópica para que nos dé el diagnóstico más fácil, ¿de acuerdo? Sí. Si yo hubiera usado lente retinoscópica en este mismo paciente, yo hubiera encontrado lo siguiente. Si yo tenía este +2, al momento de poner mi franja aquí y revisar, ¿cómo hubieran sido? ¿Neutro? Neutro, claro. Y entonces yo hubiera necesitado 0 de esfera aquí. Este no tiene nada, entonces pongo mi 0.00 en mi cruz, ¿de acuerdo? Me paso al otro, reviso de cuánto lo hubiera encontrado. Si hubiera visto en contra, y como tengo un +2, entonces hubiera encontrado yo ¿cuánto? 3. ¿De acuerdo? Mis ejes no van a cambiar, siempre van a seguir igualito. Ajá. Por lo tanto, aquí va a pasar directo. Si yo ya usé la lente retinoscópica, ya no tengo nada que compensar. Lo que yo baje de mi cruz a mi receta, eso es.
Por lo tanto, el ojo de mi paciente tiene tal cual estos meridianos, porque yo ya estoy compensando mi distancia de trabajo y todo con esta lente retinoscópica. Por lo tanto, si yo bajo esta cruz a la receta, ¿cómo me queda? De los dos, el más positivo, pues es 0.00 combinado con -3 por 15 grados. Aquí ya no le tengo que hacer nada. Acuérdate que dijimos que aquí ya podemos ver que un meridiano, o sea, si yo lo paso al ojo, esto, mi meridiano, horizontal, está enfocando en retina. Ay, me faltó tantito. Bueno, este está enfocando en retina, ¿vale? Y mi meridiano vertical, en donde enfoca antes de retina. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí. El horizontal está a 0, enfoca en retina. Y el vertical tiene negativo, entonces se enfoca antes. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Miopía? Si fuera miope, si fuera miope, mis dos meridianos enfocarían juntos en un mismo punto antes. Aquí tenemos que están enfocando en diferentes. Por lo tanto, es un astigmatismo ¿qué? ¿Miópico? Simple. ¿Quién dijo simple? Punto extra, ¿quién dijo simple? Fui yo, maestro. Ah. ¿Quién, Eduardo? Sí, es que uno está enfocando en retina y el otro está en atrás, ajá, detrás. Exacto, entonces es un astigmatismo miópico simple con la regla. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Mira, ya estamos en tiempo y entonces vamos a dedicar la siguiente clase. El jueves, ya les puse ahí en el aula que el jueves tienen que entregar lo que es la parte de retinoscopía subjetiva correspondiente al desarrollo del programa de la unidad 4. Eso sería para el jueves antes de la 1. Ajá. Y entonces mañana a lo mejor tenemos, no la había programado, pero yo creo que voy a programar por lo menos 1 hora de trabajo para ver más ejercicios. ¿Ok? Y les quede más clara esta parte. ¿Ya les quedó claro? No. Yo con otra clase estaría mejor. Sí, yo también creo que sí. Entonces, mañana, ahorita voy a agregar ahorita o más tarde, pero los veo mañana de 1 a 2, aunque sea. Si es hasta las 3, pues nos seguimos hasta las 3. Pero vamos a estar trabajando puros ejercicios de este tipo para que quede claro. Y además nos falta también la parte de esferocilíndrica. Ajá, esto solamente fue por esferas, entonces vamos a ver mañana, ojalá nos dé tiempo en 1 hora, pero si no, pues ahí estamos desde la 1 hasta las 3, haciendo un par de ejercicios más y viendo la parte de esferocilíndrico.
que solamente es al procedimiento y no es, pues no es gran cosa. Entonces, ahorita o en la tardecita agrego el link en el aula para continuar con esta parte, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda que tengan de la parte de subjetivo? Bueno, de lo que están haciendo de tarea. No se vayan porque falta pasar lista, ¿eh? ¿No nada? Ok. A ver, ya tomé las capturas, ya no les pedí cámara ni nada, pero que no hay mucha info de las esferas. ¿Cómo que de las esferas? ¿A qué te refieres, Carlos? En el programa creo que viene como esfera gruesa, esfera fina, cilindro grueso, cilindro fino, ¿me equivoco? Sí, así viene, creo. Ajá. Bueno, a ver si quieren por ahí anotarle. Esfera gruesa se refiere a ciclodinamia y máximo positivo que mejora agudeza visual. Esfera fina sería bicromática. Cilindro grueso, reloj astigmático. Y cilindro fino, cilindro cruzado de Jackson. Balance binocular lo puedes encontrar como disociación prismática. Y de ahí creo que solo sigue la prueba ambulatoria, ¿no? Y ya. ¿Puede repetir el cilindro grueso, por favor? Ajá, cilindro grueso, reloj astigmático. Gracias. Ujú. Y pues nada más. Entonces, si no tienen más dudas, la tarea la pueden entregar hasta el jueves, antes de la 1 de la tarde, y los veo mañana. Ok, Miss. Está bien. Gracias, profesora. Hasta mañana, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta Está muy bien. mañana. Hasta luego. Hasta